La mejor forma de llegar a tu Renault o Nissan es con los planes de Puelo Automotores. Te esperamos en Diagonal Capraro 1362 o en pueloautomotores.com. Hola, y estamos compartiendo este espacio que se llama Cine por Cineastas. En el primer encuentro habíamos mencionado los orígenes del cine, aquellos primeros años, también las distintas denominaciones que a partir de lo que fueron los distintos cambios en la técnica, en la tecnología referida al cine, se empezaron a nombrar las estéticas, las diferentes estéticas que tienen que ver con la técnica y también con lo que es la teoría del cine y el estudio de las películas como mensaje artístico, ¿no? En aquellos primeros años, los grupos más organizados, las empresas más organizadas, se unieron formando una compañía que cobraba impuestos para a toda aquella persona que empezaba a distribuir, empezaba con los rodajes, empezaba a generar películas, empezaba a proyectar los distintos materiales que empezaban a circular en algunos países. No faltó oportunidad entonces para que una empresa, la compañía de patentes cinematográficas, liderada por Edison, cobrar impuestos a todo aquel que quería realizar una película, quería pasar una proyección. Allí estaban distintas organizaciones como la Biograph, la Vitagraph, la Pathé, empresas tantos de Estados Unidos como de Europa que hacían sus cosas como para que no se trabajara libremente y ellos a través de los impuestos pudieran generar muchas ganancias. Pero ocurrió una cosa curiosa. Distintas organizaciones independientes empezaron a entrar en conflicto con esta modalidad. Entonces, distintos grupos se organizaron, se empezaron a llamar los independientes. Edison y su compañía de impuestos los llamaban los ilegales. Pero estos grupos independientes que lograron generar la posibilidad de no pagar impuestos, estaba compuesto por su core de la Paramount, Universal, estaba Fuchs, que representaba a la compañía Fox, los hermanos Warner, que armaron la Warner Bros., y también empresarios que formaron la Metro-Goldwyn-Mayer. Lo que lograron hacer fue generar ellos una especie de monopolio donde a otras compañías que se empezaron a llamar también independientes, le costaba mucho generar películas y no pasaban a través de estas organizaciones. En definitiva, no fue el mejor comienzo en cuanto a para la gente que quería hacer películas en esos momentos, esta estrategia de que los grupos se organizaban y trataban de generar monopolios. Aquí en Argentina había muchas cámaras, como decíamos en el encuentro anterior, había muchas ganas, mucha gente que hacía cosas, y hubo una persona, Agustín Ferreira, que empezó a hacer películas realmente importantes que trascendieron en la historia del cine argentino. Quizás una de las más importantes
Tango de la Muerte. José Agustín Ferreira, que había nacido en 1889, que falleció en 1943, generó 3 títulos de los más importantes: Noche de Garufa, Tango de la Muerte y Mañana es Domingo. Estas producciones realmente marcaron una época y generaron mucho material de cine en distintas provincias. Pero lamentablemente poco a poco el centralismo que siempre tuvo en toda nuestra historia, que hubo en nuestro país, fue minando todas estas posibilidades de distintas alternativas en cuanto a la cinematografía en el territorio argentino, y se fue concentrando todo en Capital Federal, en Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires, y no fue bueno para el desarrollo del sector. En la historia del cine, habíamos mencionado en el encuentro anterior que dividíamos la cuestión estética de los periodos estéticos en, por un lado, lo que tenía que ver con la tecnología, con la técnica y la tecnología, y por otro lado, con la cuestión estética de el estudio de las películas como mensaje artístico. En el primero, si tomamos la técnica como periodo estético, siempre se habla de 4 periodos. El primer periodo fue desde los orígenes, todo lo que tiene que ver con el cine mudo, toda la época que se llamó precine también, con los primeros inventos. Luego viene la segunda estética, que es cuando en 1927 comienza el cine sonoro. La tercera estética, que hablando en este sentido histórico y entendiendo la estética como atravesada por los distintos cambios tecnológicos, es cuando aparece el cine a color, ¿no? En 1935, cuando comienza el cine color, uno habla de la tercera estética. Y la cuarta estética tiene que ver con una cuestión más cercana, que es el comienzo de la era digital, a partir de los años 80. Entonces, cuando hablamos de cine y estética y nos referimos a la cuestión del estudio de las películas como mensajes artísticos, ahí tenemos 5 periodos que podemos mencionar: el precine, el cine clásico, el moderno, el posmoderno y el metamoderno. Vamos a ver un ejemplo del cine clásico, más puro, el que generaba Charles Chaplin. Una escena de boxeo famosa de su película Luces en la ciudad, que nos muestra con extrema pureza lo que veníamos diciendo en cuanto a la estética del cine clásico.
La característica fundamental es que, por ejemplo, en la narrativa del cine clásico hay un objetivo, y es que cualquier espectador debe reconocer el sentido último de la historia y sus connotaciones. Es decir, se convierte cualquier experiencia humana en un espectáculo narrativo audiovisual que está sometido a las convenciones establecidas por la tradición cinematográfica. En el comienzo había determinadas normas que regían para hacer una comedia, para hacer un policial, para hacer distintos tipos de géneros cinematográficos. Eso es básicamente un respeto por las normas impuestas, sobre todo por los grandes estudios, que domina lo que se llama el cine clásico. Hay en la imagen una función representacional. Siempre el espectador debe entender qué es lo que nos quiere decir el relato cinematográfico. Y algunos detalles, por ejemplo, el sonido acompaña simplemente la imagen. El montaje es de función causal, es decir, que a toda causa le sigue un efecto único y necesario. Y llega el cine moderno. En distintos lugares del plano internacional pasaban cosas. Por ejemplo, en Italia, ya desde el año 40, desde la década del 40, lo que se llamó el neorrealismo italiano llegaba con otra forma de contar historias, de mostrar, de llevar relatos a la pantalla. También la nueva ola francesa, en la década del 60, impuso como una ruptura de todas las tradiciones clásicas y las convenciones que hasta ese momento se imponían en la generación de películas. En el 70, el nuevo cine alemán también trajo mucho modernismo a la cuestión cinematográfica. El nuevo cine mexicano también, allá por el final del siglo XX, alcanzó lo que fue la modernidad. Y en los años 60, también en Argentina, hubo un importante movimiento en cuanto a lo que cine moderno se refiere. Por ejemplo, había un grupo que se llamaba el Grupo de los Cinco, que estaba integrado por Alberto Fischerman, Ricardo Becher, Paternostro, Juan José Estañaro, Raúl de la Torre, gente que, si bien venían muchos del ámbito publicitario, generaron un cine que proponía otra estética, que buscaban distintas cuestiones en el relato, algunas incluso hasta experimentales, pero que en definitiva estaban ya pasando la barrera de la cuestión moderna. Cada vez que vos encuadrás y cómo encuadrás y qué sonido ambiente hay, estás narrando cómo sos vos también. O sea, si a vos te interesa ese primer plano, que te está escuchando un pajarito, que esté escuchando otras cosas, o ver los árboles que se mecen, o ver un chico que se está drogando allá, y cómo lo tratás, cómo angulás, cómo pones la cámara, eso está diciendo qué sos vos como cineasta. O sea, ¿cuál es tu pensamiento? Después de este periodo moderno, inmediatamente llega lo que se llamó el posmodernismo. Era una integración de estrategias, el sonido dejaba de acompañar a la imagen y pasaba a tener importancia protagónica en el relato. El posmodernismo trajo nuevamente frescura en la posibilidad de generar relatos y de ir incorporando también elementos tecnológicos, y también nos animábamos, yo como realizador de cine, a mezclar cuestiones que hasta ese momento parecían que no se podían juntar. Y, por ejemplo, nace el intergénero, esas producciones cinematográficas donde ya dejaban de ser
o un policial, o una película romántica, o una película de suspenso. Entonces se mezclaban todos los géneros y se producían obras magníficas obras de cine, como por ejemplo fue la obra Blade Runner de Ridley Scott, donde una de las primeras que se llamó películas de intergénero y que figuraban en el apartado de género como película policial, de suspenso, ciencia ficción, romance, es decir, una serie de términos que hasta ese momento no se usaban. En el posmodernismo hay líderes, directores que son líderes en la generación de estos materiales, y vamos a ver un fragmento de Carretera Perdida del director David Lynch, uno de los quizás de los mayores exponentes, un director norteamericano, fundamentalmente del cine independiente norteamericano, quizás uno de los mayores exponentes del posmodernismo. Cerrar la etapa del posmodernismo con un material nuestro que tuve la suerte de dirigir. La película se llama Mujeres de Hierro, la hicimos aquí totalmente en San Carlos de Bariloche, con profesionales de la ciudad, con alumnos de lo que era en ese momento la carrera de cine de la Universidad FASTA. Mujeres de Hierro es una película bien posmoderna. ¿Te pasaron el olor de la pollera por la jeta? Y te fuiste como un animal. ¿Qué te pensás? Que yo no lo sabía. Lo sabía. Pero acá, a la única que lloran es a mí. Nunca me dijiste, mi amor. Nunca me dijiste que me querías. Nunca me esperaste despierta. Nunca te pusiste contenta cuando las cosas me salían bien. Nunca te importó un carajo de mí, Luisa. Ni tus hijas te importan. Vos nunca me quisiste. Osvaldo, ¿estás ahí? Sí, Luisita. Sí, estoy aquí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Pero
dice, malevos que ya no son. ¿dónde estará mi arrabal? Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo ¿Quién se robó mi niñez? de mi corazón. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el tano, Ahora lo cantás. su rubio amor lejano. Bueno. Por algo se empieza, ¿no? Con bombín. Bienvenidos al vuelo número 3548 de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Buenos Aires. Las salidas de emergencia se encuentran en los extremos y en los laterales de la aeronave. En caso de emergencia, una línea de luces en el piso, en el piso, los guiará hacia la salida. Vamos a cerrar el encuentro de hoy con un demo publicitario de lo que fue la generación del capítulo piloto de la serie Patagonia Confidencial, que ya está en otro periodo estético, en el periodo del metamodernismo. El metamodernismo trae todas las posibilidades que nos dio el posmodernismo, pero a él también, a este periodo, en este periodo se le suman todas las cuestiones tecnológicas, la nueva tecnología que nos permite tener relatos en distintas pantallas, saltar de un dispositivo a otro. Estas posibilidades tecnológicas nos permiten hacer cosas como la que generamos aquí también en San Carlos de Bariloche, Patagonia Confidencial. Mira la foto que te mandé. Es el tipo que se mató en la ruta. Determinó que el accidente donde falleció el responsable de las obras fue provocado por una falla en el sistema de frenos del vehículo. Sobre esto voy a investigar.